no se entera de nada. A mí me gustaría pensar que sí, que por lo menos se entera de la buena solución. Mire, ya le dije en su día, no me interesa ni usted ni sus negocios. Y se lo vuelvo a decir ahora, no me interesa que metan las narices en los temas de mi familia. Es que yo no estoy metiendo las narices en ningún sitio. Yo lo único que he hecho ha sido alejar a la prensa de usted y de la vida. Pues deje de hacerlo, ya me puedo encajar yo. ¿Así? Hubiese preferido que la prensa se hubiese enterado de que su hermano se suicidó. No sé, entonces yo lo veía, en fin, iba con un ramo de flores, con una botella de vino muy bueno, iba a tener una cena romántica con Asun. ¿Te dijo algo más o no? No, eso no, quiero hacer una cena romántica que se vea muy feliz. ¿Cómo que no vas a seguir ayudándonos a mantener el honor y el buen nombre de la familia? ¿Pero por qué? Por favor, díselo tú. Olivia, dile que no puede abandonarnos así. Lo siento mucho, pero ya no está en mi mano. ¿Cómo que no está en tu mano? Claro que lo está. ¿Qué? ¿Un hermanito tuyo? No, es mi primo Jesús. Y hoy me toca cuidar de él. Bueno, chica, a la familia siempre hay que ayudarla. Pero bueno, yo lo que quiero ahora es trabajar, no estar cuidando niños a todas horas. Bueno, ¿y qué te trae por aquí? ¿Ha decidido usted ya si voy